de Jesús en la cruz, ¿verdad? El propósito de la semana pasada fue ver ese sacrificio, ¿verdad? De la cruz como ver como una figura ya del sacrificio del Cordero Pascual. El Cordero Pascual era una figura de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y que justamente ese es el sacrificio que se vive todos los días que tú vas a misa en el altar ante nuestros ojos, ¿verdad? Ese era el propósito, verlo como un sacrificio. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué los... En la página 33. Gracias, sí. ¿Qué? Gracias, profe. Le mandé un mensajito. O sea, sí, pero me ibas a preguntar, que tú traías tus preguntas y preguntabas. Bueno, ya vamos. Ya. Vamos. Bueno, pero puedo hacer como que pregunto de la nada y... Ya. Ok. ¿Por qué los intérpretes cristianos y judíos concluyeron que Isaac fue voluntariamente a su sacrificio? Yo eso hablé la semana pasada. Pero tú lo explicaste. Sí lo expliqué. Sí, Javi, sí. Javi. ¿Qué? Yo digo, Sí, diga. Te veo que estás así como que sí. Yo sí sé. Isaac, allá. porque ¿Por qué asumimos que fue voluntariamente, Isaac? ¿Por qué no es que fue forzado? No es que... No, ustedes no, Javi. Y si no puedes, Javi, Pris. Vamos, Javi, que tú puedes. Lo dije. me confundí, es que me confundí. Dale, lánzala. Dile quién es, pues, aunque sea. No, no, yo Isaac, sé Sí que- sabe Isaac, quién Isaac. es. Claro que sí, llevamos 2 clases ya. Dice, yo sé cuál es Isaac, el del arca. No le sobre, Priscila, no le sobre. Priscila. Ya me contesta tu Profe, hija. por favor, Priscila, los ¿por qué? celulares. Pris. Porque sabíamos que... ¿Por qué asumimos que era voluntariamente el sacrificio? Porque llevaba leñas, Ujú. entonces que él sabía, porque no había ningún cordero ni nada, Ujú. que iba a eso. Porque es la voluntad del Padre, ¿no? No, o sea, ya él sabía, entonces... Sabía que iba a ser crucificado ya. Como que él quiso sacrificarse también, ¿no? Porque él sabía que no había cordero y que iba a ir directo a eso, porque Ya. veía que no había ningún cordero y nada, y él llevaba... Claro, él como que asumió Ajá, que él iba a ser sacrificado. exacto. Dani. Porque él nunca forcejeó. Y era un hombre mucho más joven. Ah. Tenía 100 años, Moisés. Abraham, perdón. Abraham. Abraham tenía casi lo veo al hueco. Tenía 100 años y nunca forcejeó. Y podía haberse sostenido, peleado. Claro, la Biblia no dice nada de que Ajá. haya sido forzado, Y que ¿verdad? para haber llevado la ley tiene que haber sido un hombre joven, robusto y que haya soportado ¿Qué todo viste, eso. estos chicos? Vamos, bien. Y eso lo explicaste, lo dice. No, lo Sí. expliqué. Pero para haber llevado todo ese trayecto, eso de ahí, tiene que Pero haber sido lejos, fuerte, espérate, ¿cuánto grande. tiempo? Eran 3 días. 3 días. Entonces también O sea, no es que dijiste era un muchacho. Por obediencia. Exacto. Fue la obediencia del tiempo. Exactamente, por obediencia a tu padre. Ok. ¿Por qué es significativo que Pilato mandó a Jesús a su muerte cerca de las 12 p.m. el día de la preparación de la Pascua? Yo también hablé de eso. Porque tú hablabas de... Algo de la hora Sí, sexta, de ¿te la hora acuerdas? sexta, Ajá, de la hora. ajá. Porque eso ya empezaba a las 6 de la mañana. Exacto. ¿Cómo dijiste ahora sobre las horas? Sí, después. Porque los sacrificios se hacían a las 3 de la tarde. Eso A está en la la hora orden de sexta. Biblia. A ver, ya. A la partir de ¿Por qué, A es, sexta, perdón. ¿Por qué es significativo? A sexta. Porque para los judíos el día empezaba a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a las 9 de la mañana era la hora tercera y a las 12 del día era la hora sexta, ¿no verdad? Y entonces los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacerdotes, empezaban sus sacrificios a la hora sexta. Y Juan, mira que Juan es súper, como siempre digo que es el evangelio más profundo de todos, porque Juan es el único que pone este dato súper importante. Lo señala justamente con una finalidad. Él dice que Pilato lo entrega cerca del mediodía, justo en la hora sexta, cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento iban a hacer sus sacrificios. Pero ¿por qué él subraya eso? ¿Por qué lo saca tan así como a relevante? Para darnos a nosotros a entender que Jesucristo es un sacerdote, es el sumo sacerdote. Está siendo sacerdote porque va a entregar el sacrificio y está siendo, ¿qué más? Víctima. Víctima, exactamente. Por eso es tan significativo para Juan y por eso es que lo hace súper relevante. Exacto, Esa es la está en respuesta. Juan 19:14. Por favor, lea los papeles que les di. Ahí está. Es verdad. Ani sacó las copias, gracias. No, Ani. Sí, te lo digo, lo dejé con Dani. compañera, Son lo máximo. Acá está, mi amor, acá está, tranquilo. Por favor, compañera. Tengo mucho. Pero sé que el Interrumpen sacrificio se nomás. hacía siempre a esa hora. Los sacrificios del Antiguo Testamento. El pasaje. Y a la misma hora de la pasión del Señor. O sea, el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. En Juan, Sí, Claro. puede ser, claro. Realmente no me sé tanto así como que profundicé con los horarios, pero lo que sí te puedo decir es que empezaba desde las 6 de la mañana
¿verdad? Y la hora sexta viene a ser las 12 del día, Claro. y la hora cuando muere Jesús viene a ser la hora novena, Novena. porque son las 3 de la tarde. Sí, Sí, ¿verdad? de la tarde tengo un día. Yo siempre la Rocha. Ok. Vamos con la tercera. ¿A qué Y que sacrificio? tiene que ver con la liturgia de las horas también. A ver, diga. Eso. ¿Cómo, Roche? Tiene que ¿Cómo, ver. Rocha? Ya que metiste la cuchara, va a tener que hablar. No, eso es parte de la lección. Ok, vamos. ¿A qué sacrificio del Antiguo Testamento se refieren las palabras de Jesús sobre la sangre de la alianza? ¿A qué sacrificio del Antiguo Testamento se refieren las palabras de Eso Jesús? es lo de Abraham. Ajá, no. No, El de Moisés. El de Moisés, exactamente. Con la ropa de hisopo. ¿Qué dice Moisés cuando lee la ley ante todo el pueblo? ¿Qué dice cuando el pueblo responde? Sí, vamos a Bueno, cumplir. sellamos esta alianza. Vean el altar y Con la sangre del cordero. Ajá, esta es Alianza. la sangre de la alianza que ustedes han hecho con ahí Dios. quedaba sellado. Exacto, el pacto. Ok, sigamos. ¿Por qué es que San Juan toma tanto cuidado en señalar que no se quebró ningún hueso de Jesús? Esta pregunta es para tu mamá. Sí. ¿Por qué Juan señala, verdad, de que no se quebró ningún hueso? Lo estaba escrito, ¿verdad? Ujú, Para que se cumpla la escritura. ujú. ¿De qué decía la escritura? Que el Cordero Pascual, ¿qué? Tenía que ser perfecto. Pero sin miedo, Emita, a ver, dale. Yo ayer, Que tenía que ser perfecto, no No, tenía que tener ningún defecto. algo que ayer que estábamos viendo justamente la pasión, Le iban, pero no le. le iba Ah, a ¿viste? le iba a dar Me acordé de y usted. como que tembló Ajá. la tierra y él dijo ya está muerto. Ya Le está dijo muerto. el otro soldado, le dijo Ujú. quiero las piernas, y él dijo no, ya está muerto, porque le quebraron para que los otros a los otros se les quebraran Para para que- acelerar la Pero a lo que muerte. le tira a lo que le ponen la Ay, qué feo. lanza y le sale todo el agua ahí, supuestamente se ve lo que dice y que el soldado se Todas las convierte en eso. Cassius, ¿no? Cassius se llama. Cassius. Cassius. Yo hice una pregunta tonta el otro día, pero quiero que Michelle tampoco me la supo responder, creo. Ojalá que yo te Cuando sepa. le lanzan la lanza, el agua que sale, ¿es algo sobrenatural o es algo natural? Eso sí te expliqué la vez Sí, pasada. ya ¿no lo te teníamos dije? sangre, pero le damos Sí. azul. Ajá, No sé, pero es mira. normal que a una persona le sale el agua. Supuestamente físicamente sí, se has Físicamente agotado sí. todo químicamente, se ha agotado Muy toda la bien, sangre de bien. tu cuerpo. Eso, y también eso es algo espiritual, o sea, es como, tiene un valor espiritual, para que tú entiendas que el Señor botó hasta la última sangre por nosotros. Y también era una prefiguración del Del bautizo. bautizo. También lo dije la semana pasada. Dije dos cosas, que era prefiguración del bautizo Sí. y que aparte de esto estaba como, quería revelarnos que su entrega había sido completa y total, hasta el extremo, hasta la última gota de sangre. Como lo dice San Pablo, ustedes fueron comprados a precio de sangre, cada uno de nosotros. No importa nuestra Estás condición. guapa. Centrémonos, por favor, en lo que Un punto estamos extra, diciendo. un punto extra. Bueno, sigamos. Ya pongo los lentes, empezar con los lentes, pongo los lentes, empezar con los lentes, pongo los lentes, empezar con los lentes. ¡Qué estrés! Sí, así le digo yo. Déjatelos aquí, como los tenías en Sí, antes. ahorita otra vez. O sea, ya, concentración. ¿Cuántas veces se ofrece? Ay, esta pregunta es mundial. ¿Cuántas veces se ofrece el sacrificio de Cristo? Todos al unísono. Una. ¿Una vez? Y la Siempre. Nada más. Ok. Otra vez todo Todos al Vuelve a unísono. preguntar y todos Otra respondemos. vez. ¿Cuántas veces se ofrece el sacrificio a Cristo? Una vez para siempre. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una representación del sacrificio de Cristo y representarlo? Esa parte también la toqué la semana pasada. En representar lo que está acá, por ejemplo, nosotros vamos todos los domingos a la misa y nosotros lo vemos siempre todos los domingos. Exactamente. Tiene que ver con el sacerdote también. ¿Cómo? Que tú dices que el sacerdote en ese momento es Cristo. En Cristo, sí. Sí. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Con lo que está diciendo aquí. representar. para Dice, presentar- ¿cuál es la diferencia entre hacer una representación del sacrificio de Cristo? A ver, que representación todo junto es como que lo estoy volviendo, haciendo como un... Como una sustituida. Yo Exacto. vengo en representación de Micho. Sí, yo vengo en exacto. representación de Dani. Y esto es representarlo. Exacto. de hacer presente. Lo que dice Emita, que Lo es presente. presente todo el tiempo. Ya porque para Dios no existe No tiempo. es que lo estamos volviendo a sacrificar. No es que lo sino estamos volviendo a hacemos significar. ¿Por qué? Porque la pregunta anterior que dice, presente, que es una sola vez y para siempre. Ok. A eso quiero que quede muy claro, ¿ya? Ay, estamos aprendiendo. Y eres más fregada que en Puerto Azul, ¿ah? Ah. Porque aquí preguntas todo. Te estoy cachando. Sí, pero está bueno de las
Sí, está bueno. Pero No quiero- olvidé nunca la, que no la, pregunta la pregunta es por- sobre el termómetro. Sí. Voy así tomándole a todo la presión. Tirote. Tirote. A ver, la semana pasada. Ya no está respondiendo, ¿ves? A ver, No ha Se atendido. están escondidos. ¿Qué están contenía escondidos. el arca de la alianza? ¿Dónde se guardaba el arca de la alianza cuando Israel se hizo un reino? Vamos, Vanesita. ¿Qué contenía el arca de la Yo no alianza? tengo el libro. No importa. Desde que se inventaron las excusas. El mandamiento, Los jaineros solamente utilizan libros, yo no. El palo, sí. El báculo de Aarón Ahora. y Ahora. el maná. ¿Y dónde se guardó cuando ya Israel se hizo reino? En el templo, perfecto. ¿Y dónde está ahorita el arca de la alianza? ¿Dónde está? Ahorita, en estos momentos. En Indiana Jones. La Virgen María. Así lo que acaba de decir, no. Oye, a ver, escucha una cosa. No está perdido. La cajita donde estaba esto era el arca de la alianza, una caja, digamos, ¿verdad? Es una caja, sí, el Señor Dios Ya, pero aquí mandó con también todas el las templo del especificaciones. encuentro, la carpa del encuentro, ¿verdad? También. La campaña del encuentro, la campaña de la presencia, o sea, la tienda de la presencia del Señor es donde estaba guardada el arca de la alianza. Primero la carpa del encuentro. Bueno, era una tienda de campaña, realmente, Ajá. porque no tenían Y ellos la templo. llevaban cerrados. Ellos, ¿Quién se la robó? no, la escondieron en el reinado de Salomón, pero no se sabe. Nehemías. No, lo que pasa es que lo hicieron, le escondieron el arca porque acuérdate que iban a Custodiarlo. no lo estaban custodiando, iban a ser tomados por los asirios, Ujú. entonces la escondieron antes de que se pierda. Y está tan escondida que nadie está. Dice, pero Proféticamente yo leí que Salomón dice- la había escondido. Proféticamente No, dice que Él hizo un templo para volverá al final esconderlo, de los Salomón, tiempos supuestamente. y ahí se encontrará. En el Apocalipsis también se hace una prefiguración en la que se ve bajar el arca de la alianza, pero ese arca de la alianza pues nos referimos al Señor Jesús y a la iglesia triunfante. En la iglesia no hay una representación del arca de la El alianza. sagrario podría El ser sagrario, no, considerado, parece. considerado Sí, como pero el Claro, para arca. nosotros hoy en día esa arca de la alianza no tiene mayor significado, ¿o sí? Sí. Pero para O sea, digamos nosotros, que histórico, pero Para los judíos, tienes toda la razón, para los judíos más que para nosotros, porque los judíos siguen esperando el Mesías, claro. pero nosotros ya tenemos al Mesías. ¿Qué es entonces, Jesús? Por para eso me encanta nosotros- lo que dices del Pero la sagrario. historia sí está Porque ese es chévere. nuestro tesoro. exactamente. Claro, como Y historia. ahí sí. está realmente Cristo. Es nuestro maná, es nuestro alimento Exacto, espiritual. Ahí así está. es. Es nuestra ley, nuestro báculo, ¿no? Así Esto es. es todo. Yo leí que supuestamente El báculo debería significado estar de enterrada en mí. uno de El los báculo de templos que Aarón, construyó Salomón. porque Aarón era sacerdote. Sacerdote, Sí, ¿no? Uno fue de los el templos báculo que que floreció y construyó designó Salomón. a Aarón como sacerdote. Y a Pero todos sus- enterrado. ¿Cómo es Hay una, ¿te Floreció. acuerdas que la otra floreció. vez que justo El porque salió Dios, esa- el báculo que iba a florecer era que pertenecía al sacerdote. Y justo el báculo de Aarón floreció. Por eso que Aarón es sacerdote. Era sacerdote. Perdón. Y el Papa, que sí han visto que cuando camina anda Sí, con un anda palito con en un el palo, báculo. el báculo. Solo lo carga el Papa. No, también los obispos también lo usan. Es el báculo que representa el sacerdocio. No creas que es el de Aarón, por favor. Ese está ahí guardado. Ese está guardado y está perdido. ¿Qué vas a decir, Lucho? Nada más. Bueno, sigamos, ahora sí. Bárbaro eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Con referente a...? No. Pasamos con la lección de comunión con la palabra de Dios. Bueno, vimos la semana pasada, ¿verdad? 2 semanas tenemos viendo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué nos adelantamos tanto, se podría decir, antes de llegar a la liturgia de la Eucaristía, que realmente es donde se va a ver el sacrificio de Cristo? Pero ¿por qué tuvimos que estudiar casi que dos clases, ¿no? Analizando el sacrificio, porque tenía que quedar bien asentado. ¿Qué sucedió? ¿Para qué sucedió y por qué sucedió? ¿Verdad? Para cuando ya, después de que entremos ahora a la liturgia de la palabra y luego pasemos a la liturgia de la Eucaristía, ya vayamos con las bases bien puestas. Ya sabemos a lo que vamos a ir, sabemos qué va a suceder en ese momento, qué sucede cuando el sacerdote pone las manos, ¿verdad? Y hace el epíclesis y hace sucede esta efusión del Espíritu Santo y ahí está su transustanciación, ¿verdad? Que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la sangre de Cristo. Teníamos que tenerlo bien interiorizado. Por eso es que en esta lección está muy bien estructurada y nos situamos un poco antes de llegar realmente a la liturgia de la Eucaristía, porque si yo voy de corrido, allá, entonces aquí el gloria, entonces aquí el aleluya, entonces de aquí ya viene el sacrificio. Sí, pero me van a preguntar, pero ¿y por qué el sacrificio? Cuando lleguemos ya a la consagración,
todo lo que habla el sacerdote, todo lo que nosotros pronunciamos, cuando él pregunta, nosotros contestamos, todo es bíblico, ya eso lo sabemos. Y en ese momento nosotros vamos a entender cómo se van a abrir los cielos y cómo esta liturgia terrenal va a estar conectada con esa liturgia celestial, ¿verdad? Que más adelante, que es la próxima clase, que es realmente el Apocalipsis, donde se nos revela realmente que la misa siempre estuvo presente, inclusive dentro de la Biblia, ¿ya? Ok. Entonces tenemos la frase para esta lección va a ser: el Señor está con ustedes. Cuando nosotros entramos, ¿verdad? El sacerdote saluda y dice: el Señor está con ustedes, ¿verdad? En la página 36, perdón. El sacerdote dice, ¿no? El Señor esté con ustedes, y nosotros contestamos: y con tu espíritu. Ya, esta frase del Señor está con ustedes no es una frase que el sacerdote dice por decir, al azar, o es porque se le ocurrió. Esa frase tiene muchísimo significado. ¿Por qué? Porque el Señor realmente está con nosotros en la misa. Realmente Él está con nosotros. Eso tenemos que tener nosotros la plena convicción y la seguridad. Ustedes me van a decir, sí, claro que está en la Eucaristía. Ya tú lo has dicho dos clases pasadas, ya está clarísimo que el Señor está en la Eucaristía. Sí, pero antes de llegar a la Eucaristía, el Señor está ¿dónde? En la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra, el Señor también está. El Señor está con nosotros cuando nosotros abrimos la Biblia. Porque en el Evangelio de San Juan, ¿qué dice? ¿Cómo inicia el capítulo 1? Al principio era la palabra. Y la palabra era Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y más abajo, los versículos de más abajo dicen que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Entonces, esta frase tiene muchísimo sentido y encierra demasiado. No es solamente una frase que el sacerdote la dice por decir. Realmente el Señor está con nosotros cuando empezamos a escuchar su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo empieza esto? Empieza con una lectura del Antiguo Testamento. Pasamos por los Salmos. Después entramos a una segunda lectura cuando es domingo, que es las epístolas de los apóstoles. Y después, de hecho, entramos al Evangelio. Siempre ustedes van a ver que esas lecturas de hoy en adelante se van a fijar que siempre tienen una sutil conexión. Siempre el Antiguo Testamento te va a llevar a lo que se va a revelar en el Evangelio y viceversa, ¿verdad? El Evangelio va a estar contenido dentro del Antiguo Testamento, porque ya ustedes saben que el Antiguo Testamento no se puede leer sin el Nuevo, porque el Nuevo es la revelación del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento son las promesas y en el Nuevo se hacen el cumplimiento. ¿Con quién se hace el cumplimiento? Con Jesús. Pero con Jesús. Eso. Y bueno, ¿y por qué decimos que nosotros oramos nuestra historia de salvación? La semana pasada, Dani me hizo una pregunta, no sé si todos pudieron escuchar. Creo que me la hizo así en corte. Me dijo, pero la salvación, o sea, la historia de nuestra salvación es desde que Jesús muere. Entonces yo le dije, no sé si algunos me escucharon, pero le vuelvo a repetir. Le dije, no. Fue chique. Le dije, no, entonces voy a repetir. Entonces le digo, no, Dani, realmente la historia de salvación está desde la creación. Está el proyecto de salvación de Dios Padre